bienvenidos. Te saluda el pastor Soriano. Este es el servicio online del Centro Cristiano La Iglesia del Señor aquí en San Antonio, Texas. Estamos a unos segundos de comenzar, pero antes quiero desearte un buen año 2021. Así es que le mando saludos a toda nuestra familia LCC. Así es que si tú eres parte de LCC, quiero pedirte un favor, pon en los comentarios: yo soy LCC. Así es que también le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que quizás no vivan aquí en San Antonio, pero nos acompañan. Así es que semana a semana fielmente están con nosotros aquí en nuestro servicio. Muchas gracias. Y me gustaría saber desde dónde nos escriben, desde dónde nos conectan. Escríbeme ahí en los comentarios desde dónde estás conectado. Y si tú estás conectado por primera vez o segunda vez, quiero pedirte un favor. Quiero hacerte llegar un regalo grande para ti que te ayudará en tu crecimiento espiritual. Es un regalo que como iglesia queremos darte. Así es que queremos pedirte un favor. Pon el número 1 y te haremos llegar a tu Messenger este hermoso regalo, este hermoso libro digital que te va a ayudar a crecer en tu relación con Jesús. Y para darte este regalo, no te olvides, ponle ahí el número 1 en los comentarios. Y también quiero agradecer a toda nuestra maravillosa y hermosa familia LCC y amigos de este ministerio que con sus donativos, con sus diezmos, con sus ofrendas, hacen posible que sigamos llevando el mensaje del amor de Dios y sigamos capacitando a la iglesia para que siga dando pasos a la voluntad del Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les retribuya lo que han dado, que se los multiplique, pero sobre todo que les dé el gozo de disfrutarlos. Así es que te invitamos a seguir dando. Aquí a mi costado estarán las formas, los modos de que tú puedes manifestar esa generosidad. Y una vez más quiero darte la bienvenida. Estamos por comenzar el día de hoy. Nos van a traer un mensaje por nuestro pastor Israel Ramírez que se llama Persevera en este 2021. Así es que prepárate, comenzamos. Hola, soy el pastor Israel Ramírez y tengo el honor de ser el pastor general del Centro Cristiano La Iglesia del Señor, LCC San Antonio. Bienvenido una vez más a nuestro servicio en línea. Y quiero decirte que una de las actitudes más difíciles es la actitud de perseverancia. Como creyentes creemos en Dios, creemos en su poder, creemos en su fidelidad, pero la espera en la manifestación del poder y la promesa de Dios, yo creo que estás de acuerdo conmigo, no es fácil. Esperar esa manifestación de Dios no es fácil. En sí la Biblia dice que la esperanza que tarda es tormento del que la espera. Sin embargo, quiero decirte que aquellos que perseveran no solo alcanzan las promesas, pero tienen una fe probada. Un carácter restaurado, una visión clara, una firmeza a prueba de tormentas. Escucha, Dios moldea nuestro carácter mediante la perseverancia. Así que hoy precisamente quiero hablarte de la perseverancia. Es importante en este nuevo año. Creo que Dios nos quiere dejar algo en nuestro corazón. Y perseverar es hablar de ser constante. En sí, el diccionario nos dice que perseverar es el mantenerse constante en la continuación de lo iniciado. Durar, permanecer por tiempo largo. Escucha, esto tiene que quedar muy bien en tu corazón. Perseverar es la única manera de conquistar promesas y llegar a realizar el llamado que Dios te dio. Pon ahí en los comentarios, por favor, tengo que perseverar. Quiero decirte que este tiempo, como para todos, no ha sido fácil. Dios me ha mostrado durante este tiempo de pandemia la importancia de perseverar en fe, aunque las circunstancias pareciere que no dejan de ser contrarias.
Tengo que perseverar, he aprendido en mi trabajo, aunque el fruto del mismo parezca escaso. Perseverar en metas personales, aunque parece que los caminos y puertas se cierran, tenemos que perseverar. La realidad es que muchas veces he deseado claudicar. Muchas veces he dicho, ya no puedo más. Muchas veces he dicho, dejaré todo. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios me ha llevado a perseverar. Y en esta hora te quiero preguntar, ¿en qué circunstancias de tu vida tienes que perseverar el día de hoy? En este inicio de año, ¿qué tienes que perseverar? Quizás sea en tu salud, quizá en tus finanzas, quizá en tu matrimonio o tus estudios, quizá en ver un milagro, quizá en seguir sirviendo a Dios, quizá en congregarte. ¿En qué tienes que perseverar, amigo, familia LSC? ¿En qué tienen que perseverar? Cada uno de nosotros tendrá su área en la que lo tengamos que hacer. Pero quiero reiterarte, quiero dejarte una vez más esto en tu corazón. Para alcanzar tienes que perseverar. Para alcanzar tienes que perseverar. Lo puedes escribir ahí en los comentarios. Y esto no solo es único de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Rockefeller, el fundador de Exxon, dijo: no creo que haya otra cualidad más importante para el éxito que perseverar. Ahora, el concepto, la realidad de la perseverancia está por todas las escrituras. En sí, la iglesia del primer siglo perseveró, era una de las características de los primeros creyentes. Si leemos Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros creyentes, la primera iglesia cristiana tenía una característica: perseveraban. Inclusive las escrituras dicen que aquellos que anhelemos reinar junto con Cristo tendremos que perseverar. Mira lo que dice Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. ¿Quieres reinar con Cristo? Necesitas perseverar. Jesucristo fue muy claro. Mira lo que dice en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin. ¿Qué dice? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús nos llama a perseverar. Apunten en los comentarios: persevera. Pero podría venir una pregunta: ¿cómo perseverar para alcanzar las promesas de Dios? Pastor Israel, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, para responder a esta pregunta quiero hablarte de un momento sumamente impactante en la vida del apóstol Pedro. Y este momento está reflejado en la Biblia, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 27. Voy a ser concreto en estos versículos, aunque básicamente empieza desde antes. Y precisamente déjame darte el contexto en el que ocurre esta situación con Pedro y Jesús, que nos habla de la importancia de perseverar. Este suceso ocurre después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Así que los discípulos acaban de ver un super milagro. Jesús alimentó a 5,000 personas de pocos peces y panes. Ahora, después de esto, Jesús despide a sus discípulos y les dice que entren a la barca y que se adelanten. Jesús queda a despedir a la gente de estos 5,000 que comieron y después se va a orar. Ya entrada la noche, la barca en donde navegaban los discípulos enfrentaba fuertes vientos y grandes olas en medio del lago. Ya muy avanzada la noche, Jesús se aproxima a la barca caminando sobre el agua. Al verlo, los discípulos creen que están viendo un fantasma. Jesús les dice: no teman, yo soy. Entonces ocurre lo que te quiero narrar. Y una vez más voy en este momento a decirte qué pasa en Mateo 14, 28 al 31. Cuando Jesús viene caminando hacia ellos, se perturban, creen que es un fantasma. Y entonces le respondió Pedro, dice el versículo 28, y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El verso 29, y le dijo Jesús:
ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Estudiemos estos pasajes un momento, por favor, para ver cómo nos enseñan y qué herramientas nos dan acerca de poder perseverar, entendiendo que si no perseveramos, no alcanzamos. Repito, si no perseveramos, no alcanzamos. Es aquel el que persevera, que no solamente conquista las promesas de Cristo, pero puede estar firme en su fe a pesar de las circunstancias que lo rodean. Veamos entonces qué nos enseña esta historia, este encuentro de Jesús con Pedro en la barca cuando Pedro camina sobre el agua y Jesús obviamente venía caminando sobre el agua. Así que Pedro ve a Jesús junto con los discípulos caminar sobre el agua y le dice: Señor, si eres tú, si no eres un fantasma, si dices que no temas, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga, qué tremendo. Yo lo sé realmente. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacer lo que Pedro hizo? Es decir, ven a Jesús, creen que es un fantasma. Jesús le dice: no teman, soy yo. Y Pedro inmediatamente dice: si eres tú, manda que yo baje y camine sobre las aguas. Wow. Pues yo no sé si le dijera, los otros 11 no dijeron nada. Pedro fue el que lo dijo, ¿verdad? Y yo creo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo creo que lo que ocurrió es que Pedro había visto a Jesús hacer milagros. En sí, esa tarde había visto ver a Jesús hacer un gran milagro de multiplicación, y eso había construido la fe de Pedro, de tal manera que Pedro tenía la convicción que si Jesús había hecho los milagros, si Jesús había multiplicado los peces y los panes y había dado a toda esta multitud de comer, claro que podía hacer el milagro en medio de la tormenta. Estaba convencido de eso, estaba ciertísimo de que Jesús podía hacer un milagro con él. Y este es el primer consejo que te doy precisamente cuando estás en una tormenta. Cuando te preguntas cómo puedo perseverar en medio de la tormenta, escucha. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. ¿Por qué no lo haría otra vez? Cuando estés en medio de la tormenta y te cueste trabajo perseverar, recuerda lo que ya Jesús hizo y persevera, porque si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? Ten fe. Y bueno, después de que Pedro dice esto, Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas, escucha, para ir a Jesús. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la meta, escucha, no era caminar sobre el agua. La meta era ir a Jesús. Yo quiero que en tiempos de tormenta no pongas tu enfoque en la tormenta, pero en el estar con Jesús. Persevera en tu primer amor. Para mí esto es fascinante, es maravilloso. Al yo estar construyendo este mensaje, al estar elaborando y orando, esto me tocó tanto. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en los milagros para sortear la tormenta. Y la meta en este caso no era caminar sobre el agua. La meta era ir a Jesús. Escucha, cuando estés pasando por situaciones difíciles, cuando se te cierren las puertas, cuando no puedas seguir adelante, cuando venga este mensaje a tu mente y digas: tengo que perseverar, pero no puedo, me estoy hundiendo. No simplemente digas como esos mensajes positivos: no, sí puedo, yo todo lo puedo, sí puedo. No, pues si no son porras. El punto no es simplemente ver el milagro. El punto no es simplemente caminar sobre el agua.
El punto es ir a Jesús. Cuando estés en medio de esa tribulación, de esas puertas cerradas, de esa frustración, de ese cansancio, de ese desánimo, persevera en tu primer amor. Ve a Jesús. No pongas tanto el enfoque en caminar sobre el agua, sino en estar con el que te llama. Pasa tiempo con Jesús. Adórale. Adórale, adórale, independientemente de que estés caminando sobre el agua o no estés caminando sobre el agua, adórale. Adórale ahí al Señor, adórale en todo momento, y eso va a edificar tu fe. Eso va a edificar tu fe. Así que en tiempos de tormenta no pongas tu enfoque en la tormenta, pero en el estar con Jesús. Persevera en tu primer amor. Ahora, sigamos con el texto. Dice que al ver el fuerte viento, acuérdense, Pedro ya está caminando sobre el agua, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Escucha, Pedro vio el fuerte viento. Esto implica por lo menos dos cosas. Número uno, se enfocó en el viento en lugar de Jesús. Se enfocó en lo que se le oponía. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros perdemos enfoque en Jesús, perdemos nuestro enfoque en Jesús y nos empezamos a enfocar en las circunstancias, empezamos a darle lugar al temor que nos lleva a hundirnos. Así que Pedro empieza a ver el viento, es decir, quita el enfoque de Jesús y empieza a enfocarse en las circunstancias. Ahora, otra cosa que puede implicar esto es que quiero que entiendas que cuando dice y vio el viento, bueno, debe de implicar otra cosa, porque el viento no se ve. El viento se siente, se oye, no se ve. ¿Entiendes esto? El viento, ¿tú puedes ver el viento? No. El viento no se ve, el viento se siente, se oye, no se ve. Y quiero que entiendas esto, esta es la aplicación. Si quieres perseverar, no te muevas por lo que sientes o por lo que escuchas. Muévete por la instrucción que dio el Señor Jesús. Repito, si quieres perseverar, no te muevas por lo que sientes o escuchas. Muévete por la instrucción que te dio el Señor. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de ver el viento? Tuvo miedo. El temor viene de sentir que no tenemos control de las circunstancias, que no podemos cambiar las circunstancias, porque lo que sentimos, lo que escuchamos, la circunstancia que vemos, la sentimos mucho mayor. Y escucha, cuando el temor te controla, te hundes. La fe te lleva a caminar sobre el agua, el temor te lleva a poner la fe en el lugar equivocado. Qué gran verdad hay en esto. Una vez más, el temor te lleva a poner la fe en el lugar equivocado. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú dejas de ver a Jesús, de ver a sus promesas, de poner tu seguridad en Cristo y empiezas a dejar que el temor te inunde y empiezas a sentir que pierdes el control, que tú no puedes hacer nada al respecto, que todo está contra ti, te empiezas a hundir. Es decir, escucha, en lugar de poner tu fe en Jesús, pones tu fe en las circunstancias. ¿Por qué digo la fe? Porque todavía no te estás hundiendo. Pedro estaba caminando sobre el agua cuando empezó a ver el viento, es decir, empezó a decir, creo, puedes poner ahí en los comentarios, creo que me voy a hundir. Creo, o sea, puso su fe en lo contrario, puso su fe en el lugar equivocado. Así que es importante que recordemos que el justo vive por la fe, y cuando el justo no vive por la fe, se hunde. ¿Qué ocurrió con Pedro? Pedro se empieza a hundir, dice que da voces, me hundo. Escucha, el temor te lleva a clamar de la manera equivocada. Oramos en desesperanza en lugar de orar en autoridad y convicción. Auxilio, me hundo, sálvame, Señor. Cuando deberíamos clamar en convicción, en paz y en seguridad. En sí, la fe que calma tormentas
Es la fe que descansa en paz, en que Dios está en control y nos va a sacar adelante. Pero ves, esa convicción te lleva a perseverar. No es un clamor desesperado. En este momento recuerdo cuando Moisés clama desesperadamente a Dios porque el ejército de Egipto venía atrás, el mar rojo estaba delante, él vio el mar rojo, vio el ejército, se le olvidó lo que Dios le había dicho y empieza a clamar desesperadamente: vamos a morir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Dios le dice: que tienes en la mano, levanta la vara y se abrirá el mar rojo. Muchas veces, cuando dejamos que el temor inunde nuestro corazón porque no perseveramos en la fe, empezamos a clamar de la manera equivocada. Tenemos que clamar en convicción y en autoridad. Así que Pedro clama, y al momento Jesús, dice el versículo 31, extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto es increíble. La poca fe que camina sobre las aguas. ¿Te das cuenta? Esto es tremendo, porque yo te soy sincero. Yo no sé si hubiera tenido la fe para salir de esa barca y empezar a caminar sobre el agua, como la tuvo Pedro. Te soy sincero, no lo sé. Quizá yo hubiera sido los otros 11 que no dijeron nada y estaban espantados porque vieron un fantasma. Te estoy abriendo mi corazón. Yo siempre me gusta ser transparente en ese sentido. No sé si hubiera tenido la fe. Pedro, por el contrario, tuvo la fe para salirse de esa barca y empezar a caminar en fe sobre el agua. Pero al último, Jesús le reprocha y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La poca fe que camina sobre el agua. Escuche, Jesús no encomió a Pedro porque se atrevió a creer, a bajar de la barca y caminar sobre el agua. Le reprochó porque no perseveró en la fe. No perseveró en la fe. Amigos, hermanos, la meta no es dar un paso de fe. Es caminar hasta donde Jesús se encuentra, aún a pesar de las tormentas que se presenten en el trayecto. ¡Wow! Perseverar. Puedes ponerlo otra vez en los comentarios: persevera. Y quiero concluir. Hoy te quiero invitar a perseverar en toda circunstancia que te encuentres o meta que persigas. Y precisamente quiero terminar con esta historia. Cuentan que un muy buen hombre vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo: necesito que vayas hacia aquella gran roca en la montaña y te pido que la empujes día y noche durante un año. El hombre quedó perplejo. Escuchó estas palabras y dijo: bueno, voy a obedecer. Y se dirigió a la enorme roca de varias toneladas que Jesús le mostró. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no conseguía moverla ni una pulgada. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente: ¿por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no creería en alguien que me haga trabajar tanto sin resultados. Debes alejarte, ya que realmente es estúpido que sigas empujando esa roca, porque nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad, y aunque no entendía, perseveró con su decisión de empujar esa gran roca. Con los meses, desde que salió el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba constantemente esa enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, con tanto esfuerzo, su cuerpo se fortalecía, sus brazos y piernas se hicieron más fuertes, se restablecieron por el esfuerzo que él imprimía en empujar esa piedra. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús. Le dijo: ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado.
No pude mover la piedra ni una pulgada. Se sentó a llorar amargamente, pensando en su evidente fracaso. Jesús apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. Ahora mírate, tu cuerpo ha sido fortalecido y aún tus problemas físicos han desaparecido. No has fracasado. Has cumplido mi voluntad. Llevaste mi plan a conclusión. Y por eso serás bendecido. Escucha, amigo, hermanos, familia SC. Muchas veces, al igual que este hombre, vemos cómo es ilógico muchas veces por las situaciones y problemas y adversidades de la vida, lo que Dios nos pide o las promesas que el Señor tiene, todo se opone. Empezamos a buscarle la lógica, nuestra lógica personal a la voluntad de Dios. Y viene el enemigo y nos dice que no perseveremos, que es inútil, que no sigamos. Y quiero decirte hoy, quiero hacerte un llamado el día de hoy a empujar, aunque no veas que la piedra se mueva. No importa qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en tu mente, persevera, persevera, persevera. Pon tu mirada en Jesús. Persevera en fe en medio de la prueba. Persevera en medio de la enfermedad. Persevera en fe en medio de la escasez. Persevera en medio del fracaso. Persevera cuando las puertas se cierran. Amigos, hermanos, perseveren, perseveren, perseveren. Creo firmemente que este es un mensaje de Dios para nosotros. Dios quiere que perseveremos. Inclusive la palabra de Dios dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Persevera. Una vez más, este es tu mensaje al iniciar el año. Quiero que lo lleves en tu corazón. Tienes que perseverar, que tu fe no falte.